Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos Buenos días, días, Sergio. Buenos días, Gabriela. buenos Buenos días, días. Julio, que está acá, que no podemos conectarnos con todas las máquinas porque se está haciendo la reparación de la plataforma que con mucha buena voluntad la gente del CIUNSA vino a ver. Walter también está trabajando acá en la institución y Daniel García está trabajando con ellos dos de manera remota. Estamos grabando esta reunión en función de hacerles una pequeña explicación de cuál es la propuesta institucional para llegar al periodo de integración del segundo cuatrimestre 2021 con todo lo que ya venimos conversando durante el año pasado y en las reuniones que ya hemos mantenido respecto fundamentalmente de los chicos que están en continuidad pedagógica y con asignaturas previas, que en algún momento tendremos que erradicar de nuestro reglamento y de nuestro lenguaje esta cuestión de asignaturas previas. Recordamos que estamos apoyados en las resoluciones IEM 024/20 y 027/21 que han sido homologadas por el rectorado y por el Consejo Superior. Entonces, luego de varias semanas, muchos días de discusiones con la asesora pedagógica Carolina Castro, con nuestra pedagoga Gabriela Ibáñez, que en realidad en este momento está de licencia en su cargo, con los vicedirectores, con Lucrecia Ramos, luego de varias reuniones, como le decía, e intensas reuniones, hemos acordado un documento institucional que nos permita mantenernos en la cuestión del sostenimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes y a su vez podamos ir recuperando los instrumentos de acreditación del IEM. Entonces, hemos revisado todo lo que estamos haciendo, inclusive creo que todavía falta enviar algunos informes departamentales para tener completo el panorama de la situación de estudiantes que están en acompañamiento pedagógico, en continuidad pedagógica, ¿no es cierto? Que es el trabajo de articulación interdepartamental que le venimos pidiendo desde hace un tiempo, que es la manera que tiene la institución de sostener las trayectorias educativas de todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes. Seguimos en un contexto de excepcionalidad, ¿sí? Seguimos en un contexto de excepcionalidad, la situación de excepcionalidad no ha terminado. Esto requiere aguzar la creatividad por parte nuestra y disponer de los instrumentos pedagógicos, institucionales y administrativos que nos permitan transitar este camino, seguramente que va a ser hasta fin del 2021 y, de ser necesario, como ya lo dijimos en la 024, seguramente cuestiones de articulación, inclusive con el 2022. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Gabriela, le voy a compartir el documento que ella, Gabriela, nos lo va a ir explicando acerca de las recomendaciones, no son recomendaciones, los lineamientos para el periodo de integración que la institución va a seguir, que todos los departamentos van a seguir, para esto que dije al principio, el sostenimiento de las trayectorias del binomio 2021 y considerando los objetivos no alcanzados en el 2020 y considerando también las asignaturas de la vieja definición, repito, de previas. ¿No es cierto? Y esto, vuelvo a decirlo por enésima vez, lo podemos hacer en el IEM porque tenemos una enorme experiencia de trabajo departamental, interdepartamental
intradepartamental y el importante apoyo del servicio de orientación, los preceptores que también están haciendo un enorme trabajo de conexión con la familia, con los estudiantes, y estos días se ha notado claramente ese importantísimo trabajo, más el trabajo de acompañamiento de los vicedirectores, y aquí está presente ahora también Lucrecia, que es quien nos pone los límites administrativos institucionales para que esto pueda continuar hacia el futuro. Le voy a presentar entonces ahora el documento. Perdón. ¿Se ve ahí Sergio, Gaby, Lucre? Sí, se está viendo. Sí, se está viendo bien. Bueno, no le dije buen día, Lucre. Hola, buen día. Estoy complicada con el internet. Sí, pero veo que se está grabando, así que no me voy sí, a estoy enojar. grabando porque justamente también le decía recién a todos nuestros compañeros docentes y compañeras que en este momento se está haciendo la reparación de la plataforma con la enorme colaboración del Centro de Cómputos del CIUNSA y Walter Marmarillo, que está acá con nosotros, y Daniel García, que está trabajando de manera remota. Bueno, Gaby. Bien. Bueno, profesores, como bien lo decía recién Héctor, ¿no? En este contexto de excepcionalidad, y que nosotros ustedes como departamento y el IEN tienen una trayectoria de trabajo departamental e interdepartamental y de experiencias significativas de trabajos interdisciplinares. La propuesta, ¿sí?, para realizar el PI en este documento sintético que le vamos explicando es, nosotros hoy tenemos estudiantes que tienen continuidad pedagógica, que vienen desde el 2020, ¿sí? Y aquellos estudiantes que en este transcurso del primer cuatrimestre ustedes lo tienen con un seguimiento que han alcanzado los objetivos. Entonces, para esta etapa de PI se propone, ¿sí?, que ustedes realicen un trabajo de periodo de integración para completar o intensificar la enseñanza, ¿sí?, generando un espacio de trabajo en el departamento y realizando podríamos decir, una propuesta integrada para los estudiantes que están en continuidad pedagógica, es decir, para aquellos que vienen del 2020, donde no tienen alcanzado los objetivos previstos, ¿sí?, y trabajar intradepartamental, que uno lo llama en un binomio, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, si tomamos en el ejemplo del cuadrito que está ahí, en donde ustedes van a seleccionar contenidos, capacidades y habilidades priorizadas en el trabajo de articulación departamental o interdepartamental en la unidad pedagógica. Entonces, acá les damos a un modo de ejemplo para que ustedes puedan en el departamento seleccionar esos contenidos y capacidades prioritarias. Es decir, si yo parto primer año hoy, ¿sí?, primer año 2021, tenemos que partir de lo que los estudiantes traen
del sexto grado de la escuela primaria, ¿sí? Quizás ustedes en el transcurso de este primer cuatrimestre realizaron un análisis situacional de cómo están los chicos en las diferentes materias. Entonces ahí hacen de lo que los chicos traen del sexto grado y de la propuesta de ustedes, priorizan y elaboran el PI entre contenidos, saberes y capacidades prioritarias. Si vamos al primer año 2020, hoy los estudiantes están en un segundo año 2021, ¿sí? Entonces también, ¿qué tienen los chicos del 2020? ¿Sí? Estos logros o dificultades alcanzadas y lo que están realizando en este primer cuatrimestre. Entonces, por eso es importante el trabajo en equipo. Ustedes como equipo de departamento se sientan, construyen una propuesta de PI para realizarla durante 3 semanas de trabajo. Ya vamos a llegar ahí a las semanas. Después tenemos el segundo año 2020, hoy el estudiante está en tercer año 2021. También trabajar esa articulación departamental. Vamos al tercer año. Tenemos un tercer año 2020, hoy el estudiante está en un cuarto año 2021. También esa articulación departamental. Si vamos al cuarto, tenemos el cuarto 2020, hoy el estudiante está en el quinto 2021. También es articulación departamental. Y el quinto 2020, hoy los estudiantes están en el sexto año 2021. Entonces, esta articulación departamental es importantísimo porque ahí ustedes van a priorizar aquellos contenidos y saberes que son, uno le puede decir aquello que es innegable, aquello que no lo podemos dejar de lado, o sea, lo prioritario, ¿no? Uno antes, si ustedes se acuerdan, hablábamos de contenidos mínimos y después en las reuniones que teníamos de departamento y en las reuniones de comisión de evaluación, habíamos acordado que si nosotros hablábamos de mínimo, de máximo, nos da idea de cantidad. Entonces hablábamos de contenidos básicos, de contenidos prioritarios, que eso hace a lo que pedagógicamente tenemos como disciplina, es decir, el trayecto de matemática, de idioma, de inglés, de educación física, ¿sí? Y de aquellos trayectos que están desde primero a sexto año, es importante qué queremos nosotros, cuál es el sentido de la matemática de primero a sexto año en un estudiante de escuela secundaria. O sea, pensar eso y ahí ir construyendo esa secuencia de contenidos. La pandemia nos hace a que no solo pensemos el contenido situado en el año escolar, sino nos hace repensar que tenemos que quizás sacarnos ese velo que tenemos como docentes y decir, yo soy docente de primero, de segundo y de tercero y tengo estos contenidos. Ahora este contexto de excepcionalidad nos hace abrir la mirada de la asignatura y nosotros como departamento y poder decir, más allá que en nuestra mente tenemos esa secuencia primero, segundo, tercero, poder hacer una propuesta integrada, focalizar en la trayectoria escolar, focalizar en la construcción de los saberes. Así entonces vamos a tener que seleccionar estrategias didácticas y actividades escolares para los estudiantes que están en
en continuidad pedagógica, es decir, que vienen del 2020 sin alcanzar los objetivos prioritarios, los objetivos básicos, y aquel grupo que viene bien, es decir, aquel grupo que alcanzó los objetivos. Entonces tendremos que seleccionar contenidos, habilidades y capacidades con actividades de aprendizaje y estrategia para estos grupos que tenemos hoy en el aula 2021. En este sentido, decíamos también que desde la organización institucional se prevé que el PI se desarrollará en 3 semanas. Yo les decía, acá ya vamos a la dimensión temporal. Explicábamos la dimensión pedagógica del trabajo interdepartamental y cómo nos organizamos en los tiempos desde lo institucional. Entonces, desde lo institucional, cada burbuja, en la primera y en la segunda semana, está el periodo de intensificación o complementación de la enseñanza. Y en la tercera semana, de acreditación de esos objetivos de aprendizaje, ¿sí? Las fechas están desde el 21 de junio al 13 de agosto. Es decir, que la acreditación de los estudiantes que están en situación de continuidad pedagógica, ¿no?, se transcribe en las planillas, ¿sí?, establecidas por la, bueno, acá se menciona cómo vamos a trabajar con las asignaturas previas, ¿sí? Entonces, con las asignaturas previas, aquí ponemos para que ustedes recuerden la resolución 368 del Consejo Federal de Educación, que justamente viene como quizás a reafirmar lo que el IEN hace muchos años está trabajando con las materias previas, en muchas reuniones por curso, en reuniones por departamento, al inicio, ¿no? Teníamos todo un análisis situacional de cada trayectoria escolar y de las materias previas. Hacíamos reuniones con padres, reuniones con profesores, firmaban un acta compromiso, ¿sí?, en donde ustedes como profesores deben tener esa experiencia seguramente con logros, con dificultades, pero hay una experiencia de trabajo con la materia previa, ¿sí? Ahora, ¿qué proponen estas normativas, ¿sí?, y que la institución la pone como referencia porque es una normativa nacional, ¿sí?, que a la materia previa la tenemos que integrar en esa continuidad pedagógica. Es decir, que la materia previa no quede solita afuera y que el estudiante tenga que hacer un trayecto diferente para poderla rendir, ¿sí? Entonces, en esa materia previa es importante que se la vaya reintegrando en este proceso de continuidad pedagógica, ¿sí? Que también eso sería una etapa de reconstrucción, una etapa de sistematización de cuáles son los logros alcanzados por los estudiantes en todo el proceso 2021. Es decir, la materia previa no tiene que ser vista quizás ahora en el PI, pero sí se lo recordamos que la materia previa tiene que ser una construcción de todo el 2021 porque la continuidad pedagógica termina en diciembre 2021 cuando termina el periodo lectivo 2021, que no es en diciembre, seguramente va a ser febrero, marzo, cuando inicia el próximo periodo lectivo, ¿sí? Entonces, como para que ustedes vayan teniendo como esa imagen de cómo ir insertando la materia previa en la continuidad pedagógica. A su vez también, bueno, ahí se transcribe el artículo donde se especifica el artículo 6 y los incisos donde se especifica esto que le estamos diciendo de las materias previas.
Y desde lo administrativo institucional, cómo vamos registrando el PI, o sea, estas 3 semanas donde dedicamos la primera y la segunda semana a esa intensificación o complementación de la enseñanza, y en la tercera semana ya vamos a cómo va a acreditar los objetivos previstos. Bueno, se pone a su vez, entonces, para informar la acreditación en el primer cuatrimestre, cada asignatura utilizará las escalas, ¿sí?, que tenemos en nuestro sistema o en nuestro reglamento de evaluación. Los estudiantes que alcanzaron los objetivos previstos, es decir, esa sigla AO, se utilizará la siguiente calificación que tenemos en el IEN: sobresaliente, ¿sí?, distinguido, bueno. Y para los estudiantes que aún no alcancen los objetivos indispensables para la acreditación, continuarán con el acompañamiento pedagógico, con la continuidad pedagógica. Es decir, que aquellos estudiantes que en esta etapa de periodo de integración no alcanzaran los objetivos, allí se le tiene que poner CP, que es continuidad pedagógica, ¿sí? Porque lo harán en una segunda etapa, porque ahí, para recordar, la continuidad pedagógica es durante todo el 2021, ¿sí? Y las trayectorias escolares que los realicen en esta primera etapa hasta agosto, ¿sí?, va avanzando la trayectoria escolar. En muy buena hora que sea así, que avance esa trayectoria. Pero bueno, por diferentes situaciones pueden los estudiantes en esta primera etapa, que el IEN la especifica hasta agosto, que no alcancen esos objetivos básicos, esos objetivos previstos, van a hacerlo en una segunda etapa, ¿sí? A su vez también, ¿sí?, es importante, acá solamente es a modo de tener en cuenta algunos términos, ¿no?, que son propios de los contextos federales, del Consejo Federal de Educación, es decir, lo que nosotros entendemos por unidad pedagógica 2020, 2021, la continuidad pedagógica y curricular, es decir, es esta secuencia de trabajo, este trabajo departamental o interdepartamental que vienen construyendo ustedes, no solo en la pandemia es como que se puso en acto, ¿no?, ese trabajo, pero el IEN tiene una trayectoria de trabajo de secuenciar los contenidos, de priorizar los contenidos y de cómo mirar el trayecto escolar de primero a sexto, algunas materias que hay de primero a quinto, las otras materias que hay de tercero a quinto año, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de continuidad pedagógica y de trabajo de articulación. Viene desde el 2020 sosteniendo con todos los logros y dificultades que se hayan podido realizar desde la práctica docente y desde el rendimiento y desde el seguimiento académico de los estudiantes. Promoción acompañada quiere decir cómo institucionalmente, desde lo institucional, se focaliza y se resitúa el acompañamiento a los estudiantes en el 2021. Todos los estudiantes del sistema educativo argentino pasaron en promoción acompañada. Es decir, que esa promoción acompañada ahora se tiene que anclar en lo institucional. Cada institución realiza una propuesta organizativa para poder acompañar a los estudiantes en el 2021. Esta es la propuesta del IEN, ¿sí?, para esa promoción acompañada que ya viene sostenida desde el 2020, que estamos en este contexto de pandemia, y lo sostienen las 2 resoluciones del IEN, la 024 y la 027. La unidad pedagógica es una unidad temporal. Nosotros tenemos 2020 y 2021. Entonces, ahí tenemos 2
años académicos, 2 años escolares. Y por eso muchas veces como docentes nos resulta difícil, se produce una tensión, porque también tenemos que cambiar nuestro imaginario. Era lo que yo les decía recién. Es decir, esto de el primer año yo soy profesora de matemática, de idioma de primero, pero ahora tengo que mirar el año anterior y el año posterior. Por eso es importante el trabajo departamental, intradepartamental y por supuesto interdepartamental para todos aquellos profesores que puedan hacer y que se animen al desafío de proyectos integrados, que el IEN tiene mucha experiencia de trabajar eso. La evaluación formativa forma parte de nuestro reglamento de evaluación, es decir, una evaluación donde no solo tengamos en cuenta, tenemos que llegar a la calificación, hay una evaluación final. La función de la evaluación es una de sus funciones, es la calificación, pero en la evaluación formativa es importante hacer foco en el proceso, en el seguimiento, para que las evidencias de aprendizaje que se vayan logrando a partir de construir esos objetivos, podamos llevar adelante la formación pedagógica, no solo basada en la medición, ¿no?, sino basada en la valoración de los logros que se vayan realizando en el proceso, ¿sí? Tenemos que llegar a una calificación, pero la forma de llegar nos hace a que focalicemos en el estudiante, por eso decimos que la centralidad está dada en la trayectoria escolar. Bueno, las evidencias de aprendizaje, quizás esta es una palabra que surge ahora, pero la evidencia de aprendizaje es lo que nosotros decimos. Si el componente de la evaluación es la emisión de un juicio de valor, estamos emitiendo un juicio sobre la información que me da el estudiante, que me provee el estudiante y tomamos decisiones. Con esos 3 aspectos, ¿sí?, a uno como docente nos está diciendo cuál es la evidencia, qué me está mostrando el estudiante, qué es lo que me está devolviendo del proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, esa evidencia es la que me va a permitir llegar a la acreditación, que es la otra función de la evaluación, pero es una evidencia no tácita, no híbrida, no es una evidencia común o podríamos decir general. La evidencia se la va a ir construyendo en el departamento, en la construcción de la selección que ustedes hagan de contenidos y de habilidades, y se va a ir como progresando, va a tener diferentes niveles de logro esas evidencias. Cuando ustedes van avanzando en la enseñanza, esa construcción de evidencia se va complejizando. La intensificación de la enseñanza es lo que ustedes están haciendo, lo que pudieron hacer en este tránsito del primer cuatrimestre y lo que le pedimos ahora como PI. Un PI en donde lo contextualizamos en esta situación, en este emergente, ¿no? Vamos a completar o a intensificar lo del 2020, en donde en ese estado de situación, de esos logros que los estudiantes no lo pudieron realizar, ¿sí? Por eso es importante la comunicación intradepartamental. La profesora de matemática de segundo año tiene que conectarse con su colega de primero y decir, ¿cómo planificamos? ¿Me hago cargo yo, la profesora de segundo? Está bien, porque se tiene que hacerse cargo el profesor que está en el 2021. Pero a su vez también esta profesora, en común acuerdo con lo que la profesora de primer año le dice, es decir, Juan, Pedro, María tienen esta situación. Entonces hay que resituar y decir, se tiene que vincular con estos y estos contenidos. A su vez, en el IEN tenemos la figura del auxiliar. El auxiliar también es un rol importante aquí. El auxiliar puede decir, bueno, si tenemos varios estudiantes, ¿cómo distribuirnos la tarea?
el auxiliar tendrá a cargo estas actividades, el profesor va a tener a cargo estas actividades y así trabajar conjuntamente porque el IEN tiene el espacio, tiene los tiempos, tiene el trabajo departamental. Entonces, en esa pequeña selección de acuerdo es lo que se tiene que reflejar en el PI. ¿Sí? Entonces, van a haber dos situaciones, aquellos que tienen continuidad pedagógica y los que tienen, los que están con alcanzaron los objetivos, ¿sí? Entonces, en esa distribución de trabajo se tiene que construir el PI, ¿no? Y nosotros como docentes, ustedes como docentes de los diferentes departamentos, comunicarse, poder hablar, sentarse a una mesa de trabajo y poder decir, bueno, yo tengo no solo mi estudiante de segundo, mi estudiante de tercero, mi estudiante de cuarto, sino que tengo en matemática, para darles un ejemplo, estudiantes de primero a sexto año. Entonces, todos los profesores de matemática poder realizar cada uno de ellos una selección de contenidos para transcurrir este PI en común acuerdo, ¿sí? No es que yo me hago cargo del año anterior, la profesora no se va a hacer cargo porque esos no fueron mis estudiantes o no han sido mis estudiantes el año pasado. No, no es esa la lógica. La lógica de trabajo es yo, profesora de segundo, de tercero, de cuarto, tengo que mirar el año anterior y el año posterior. Y para poder mirarlo y resituarlo, tengo que conversar, dialogar y acordar con mis colegas del departamento para realizar esta propuesta de PI en este contexto del IEN, con todo lo que el IEN va construyendo, la plataforma, el trabajo en burbuja, el trabajo en impresión, el trabajo en la curaduría que nos decían en la resolución 027, que es tan importante esa producción que realizamos para nuestros estudiantes. Una cartilla, un material, eso es algo valorable. Eso es una producción de los docentes, una producción en equipo, una producción de primer año, de 2 docentes, de 3 docentes. Entonces, es como que tenemos diferentes materiales curriculares y materiales institucionales, plataforma, no solo la plataforma, sino todo lo que puede haber dentro de la plataforma y que ustedes de manera virtual hemos ido aprendiendo en estos espacios, los espacios de la presencialidad y de la no presencialidad. Creo bien, que... Gaby. Muy bien tu presentación. Acá nos han estado acompañando también muy bien Lucrecia, señalando el documento con el cual está trabajando. Carolina Castro también está acá, haciendo las correcciones sobre la marcha del documento. Y la verdad que ya llevamos 34 minutos de grabación. Entonces, yo voy a cerrar, si me permiten, o no sé si Sergio, Julio, Caro, Lucre, hay algo más para agregar para que vamos cerrando esta comunicación con los compañeros y compañeras. Lucre, Caro. Todo bien, profe. Caro, ¿estás ahí? No, Caro no está conectada. Ya está trabajando con el documento directamente. Me mandó un mensaje privado que no pudo conectarse por problemas de internet. Nada, como ya dijiste, muy clara la presentación, así que no agregamos nada. Bueno, entonces, sintetizo, compañeras y compañeros. Esta tarde, a más tardar, le enviamos este documento, ¿sí? Que es el que nos organiza el periodo de integración en articulación de los logros no alcanzados por los estudiantes 2020 y los contenidos desarrollados en el primer cuatrimestre 2021.
están las fechas allí establecidas de trabajo. Seguramente va a haber algunas cuestiones que sea necesario profundizar, aclarar al respecto. Para eso estamos el Servicio de Orientación y el equipo directivo, y Lucrecia también, para cualquier consulta que necesiten hacer. Y le vamos a mandar también la grabación de esta reunión para que los departamentos la puedan analizar, para que los departamentos la puedan trabajar y puedan trabajar adecuadamente este documento en aras de garantizar el derecho a la educación de todos y todas los estudiantes del IEM en este contexto que nos sigue angustiando, nos sigue generando esta situación de incertidumbre, y lo cual, como decía al principio, ha venido haciendo que agudicemos nuestro sentido de la innovación, la creatividad y la empatía para que el trabajo de enseñanza en el IEM siga adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Lucrecia. Muchísimas gracias, Gabriela, Sergio y Julio. En esta tarea, fíjense, no sé si han notado que Carolina estaba trabajando, no está conectada, pero está trabajando sobre el documento. Lucrecia ha estado trabajando sobre el documento, y hablábamos acá con Julio de lo potente que tienen esta herramienta para trabajar con los estudiantes, escribir simultáneamente un texto, en la medida en que incorporamos estas herramientas tecnológicas con criterio crítico, como siempre dijimos en nuestra institución. Muchísimas gracias, muy buenos días, continúen cuidándose mucho todos y todas. Gracias. 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 Ahora, ¿cómo hago para detener la grabación? Acá está. Yo tengo que volver acá, entonces interrumpo primero el compartir y vuelvo acá. Ahí está, mira, la Caro. Parece que pudo entrar un ratito por lo menos. ¿A dónde? Grabando, dice. Ah. Sigue grabando. Sí, bueno, ¿dónde está? Acá en la izquierda, arriba. Izquierda arriba. Y ahora la detengo, ¿nomás? Sí. La detengo, ¿y qué va a pasar? Y se va a grabar en la máquina. Bien, detengo la grabación. O acá. Detener grabación. ¿Sí? Hola, Carito, Caro. acabamos de cortar. Mate, Hola, sí, Caro, grabando, Hemos terminado de grabar recién. Bueno, no hay problema. Pero ¿Cómo estabas estás? ahí, ¿no? Quería vos Ahí estar. estabas trabajando en el documento. No, Sí, yo y esa es versión vieja, ¿que no? eh, Son no, los cambios que la